Espíritu Santo, 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 vamos a ti, Señor, Espíritu Santo, 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 Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo.
Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Sopla, Señor, sopla. Espíritu Santo, sopla en nuestra vida. Espíritu Santo, Señor, me regalaba una imagen. Me gustaron los proyectos que abren sus velas para que el Señor sople sobre nosotros. Aquí estamos, Señor, con los brazos abiertos para recibir la gracia de tu Espíritu Santo. A ti mismo, Señor. No sea a mí. Tú mismo, en persona, el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Pero también como brisa suave, danos tu paz. Pedimos por el Padre Rodolfo, nombre de él, Señor, la familia. Arriba en la capilla hay una trilla. Santo, y dirígenos en esta mañana. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Buongiorno, buenos días. Esta me suena. Esta me gusta. Come stai, bambino? Que no tires las cosas, mano. Bueno, hoy es nuestra última clase de este curso. Se nos acabó esto. Si aprendió, aprendió, y si no aprendió, a repetir. Le toca repetir. Algunos poquitos, no muchos, pero algunos poquitos están en el retiro de fusión que tenemos este fin de semana. Están en Alpedrete, que estamos en retiro de fusión, que es una bendición. Pero sí les pedí a todos, les dije que la prioridad era el retiro de la escuela. O sea, los que están en el retiro de fusión es porque van a ir a los dos retiros. Si alguno de la escuela se nos fue a ese, porque van a ir, porque la prioridad es el retiro de la escuela.
porque el retiro de la escuela va acorde al nivel que usted está haciendo. Entonces hay un retiro para discipulado, hay un retiro para querigma y hay un retiro para los que están en crecimiento. Un retiro para cada nivel. Los que están en el retiro de fusión no es un retiro de seminario de vida en el espíritu, como algunos dijeron, que era un retiro querigmático. No, es un retiro neumatológico, pura profundización en Espíritu Santo. Lo podremos hacer en algún momento en la escuela, es bien bonito, solo sobre profundización. Vamos a ver si me convenzo a alguno que me acompañe esta tarde de la escuela un ratico. Es profundización en Espíritu Santo, todo es pura profundización en neumatología, Espíritu Santo. Sí, eso, es que se me gusta más. Usted ya es casado, ya sabe lo que es llevar un peso encima, entonces no tiene problema, no le cuesta. Entonces, de todas maneras, voy a ver si, yo creo que la charla de ayer no la grabamos. Pero bueno, a ver si grabo algunas charlas, si va Rodrigo que me ayude, si puede grabar algunas charlitas para que nos queden también, que son de profundización en el Espíritu Santo, todas sobre Espíritu Santo, diferentes áreas del Espíritu Santo. Vamos nosotros ya adentrándonos en esta parte de la escuela, que es la parte de formación carismática. Estamos profundizando en lo que tiene que ver con los carismas, ¿cierto? Y hace un mes hablamos del carisma del canto, ¿cierto? ¿Cierto? No. No están atentos. ¿De qué carisma? A ver si es que venir cada mes, y entonces cada mes a venir a buscar en el cuaderno que aparecía. A ver, vamos a repasar de qué carisma estábamos hablando hace un mes. De palabra, pero nos metimos en un carisma particular de palabra. ¿Cuál era? El carisma de lenguas. Sí. Ojo que se me pierden, se me están perdiendo un poquito. José, ayúdame tú que sabes levantar esta cosa, que está para chiquitos, ponla para grandes. Eso. Que ahora con estas gafas tengo un problema. Así, porque así veo de cerca, pero no veo de lejos. Y así veo de lejos, pero no veo de cerca. Yo nunca no había usado gafas, no sabía que tenía tantas complicaciones. ¿Cómo duele crecer? Esto de crecer duele mucho. Entonces así me gusta porque veo las caras, yo ahí veo bultos. Entonces aquí ya veo las caritas, ay, más bonito. Como cuando uno se llena del Espíritu y le da el discernimiento del Señor. Entonces les decía hace un mes que el carisma de lenguas es una gracia especial que nos da Dios, pero que hay varias clases de carisma de lenguas. Y les ponía una subdivisión, xenoglosia y glosolalia. La glosolalia, que se refiere a el carisma de lenguas cuando me relaciono con Dios, y la xenoglosia, que implica el que, aunque no sepa hablar una lengua, los otros me entiendan en esa lengua que yo no sé hablar, que yo sea capaz de expresarme en una lengua que no conozco y que pueda transmitir las maravillas de Dios. Y les puse ejemplos, además del texto de Pentecostés, que ahí se da xenoglosia, no glosolalia, sino también les puse muchos ejemplos, o algunos ejemplos de santos, ¿cierto? Les hablé de San Luis Beltrán, que es un santo español que fue a evangelizar a los indígenas o a los nativos en América, y que no sabía las lenguas nativas, aborígenes, y que le entendían los indígenas. Les hablaba también de Cirilo y Metodio, ¿cierto? Que son copatronos de Europa, que hablaron en las comunidades eslavas, etc. Entonces, pero dentro de la glosolalia también les hablé de varias clases de lenguas. Les hablé de la lengua que es, el don de lenguas que es para relacionarme con Dios, mi oración con Dios de alabanza.
El don de lenguas que puede ser para transmitir una profecía a la comunidad, y les dije que siempre que se diera ese don debía venir acompañado del don de interpretación de lenguas. Estoy solo recordando. Y les hablé que uno también puede hacer oración en lenguas, que a veces está uno orando por una persona, no sabe cómo orar y clama, el Espíritu Santo ora en lenguas y es el Espíritu orando por esa persona. Entonces el mismo Espíritu está haciendo oración y uno siente pues como a través de esa oración en lenguas va llegando la sanación a esa persona. Una vez me llegó, me acuerdo, una abuelita en Santa Marta, donde está en la relación, Padre, hágame una oración poderosa. Yo le dije, ay señora, yo no sé cómo son las oraciones poderosas. Sí, sí, haga una oración poderosa esa que usted hace. Yo no, pues yo voy a hacer una oración invocando al poderoso, ¿cierto? Pero yo no sé cómo es una oración poderosa. Si uno supiera, pues, pero llamamos al Señor y empecé, Señor, bendice a esta señora. No, 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 así no, así no. Cuando usted habla así enredado en latín, esa es la poderosa, esa es la... Ya quería que yo le orara en lenguas y decía que esa era la oración poderosa. Entonces, cuando uno hace oración y ora en lenguas, el Espíritu Santo viene, incluso le ilumina a uno. Muchas veces el don de interpretación de lenguas se lo puede dar a otra persona para que interprete lo que el Señor está poniendo en una profecía, pero también se lo puede dar a uno. Y les decía hace un mes que no se traducen las lenguas, sino que se interpretan. Eso creo que no tengo que explicarlo nuevamente, ¿cierto? La diferencia entre traducir e interpretar, ¿lo recuerdan o les recuerdo? Sí lo saben, ok. Entonces, que es la interpretación se le puede dar a uno el Señor en un momento determinado, el don de interpretar lenguas. También les decía que había el don de cánticos en lenguas, que era muy bonita. Y les hablaba de una santa, yo no sé por qué se me olvida el nombre, Santa Hildegarda, yo le digo Santa Brunilda, bendito Dios. Entonces, Santa Hildegarda, Hildegarda, que tenía esa característica, incluso ella ha escrito música, y usted ve los cantos de ella, llegan a unas tonalidades altísimas y luego bajan, y es una cosa hermosísima, cántico en lenguas hermoso. Cuando usted está en la renovación, en un ambiente de oración, Dios regala. La última misa que estuvimos en la renovación, quedó grabada en el Facebook, búsquela. Eh, Empezamos a celebrar la misa y nos demoramos, no sé, como 40 minutos en oración y en cánticos, oración y cánticos, oración y cánticos, antes de iniciar la misa. Momento, y eso es característico incluso de la renovación clásica que se ha perdido. Hoy vamos a hacer alabanza, 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 ya, listo, ya. No somos capaces de sostener una alabanza, no somos capaces de quedarnos en alabanza. Y leíamos en el oficio de lectura hace pocos días la liturgia de las horas, que es la oración que hacemos todos los sacerdotes religiosos y muchos laicos comprometidos. Ojalá nos acerquemos a la liturgia de las horas. Decía San Agustín en el oficio de lectura, que es una de las horas, eh, que tenemos que ensayar aquí lo que vamos a vivir en la eternidad. O sea, en la eternidad vamos a vivir eternamente alabando al Señor. Y si ahora nos cuesta alabar al Señor, pues entonces usted se va a aburrir mucho en la eternidad, ¿cierto? Sí, vamos a... Y ahora hay grupos de oración y gente que no sostiene una alabanza, que 5 minuticos o 10 minuticos ya alabamos, ya. Son como unos esquemas, entonces, alabanza, después la predica, después la invocación al Espíritu Santo, después tienen esos esquemitas y no dejan que el Espíritu Santo, que está bien tener estructura, recuerden la frase de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, mínimo de estructura, máximo de espíritu. Sí se necesita estructura, obviamente, pero que sea más el espíritu que la estructura y dejar que el espíritu fluya. Entonces, a veces no nos sostenemos en la alabanza y uno recuerda esas asambleas de la renovación. Ya estoy hablando como un antiguo. Las asambleas de la renovación donde uno podía 1 hora en cántico en lenguas. 1 hora, 2 horas, en cántico en lenguas. En estos días se dio una famosa asamblea. Perdonen lo que voy a hacer. Pero dormí incómodo anoche.
una famosa asamblea que salió hace unos meses en Estados Unidos, que duraron no sé cuántas semanas en oración. Cosa hermosísima, hermosísima. Yo decía, donde uno se demora en la misa, más de uno, no, padre, es que usted es muy demorado, es que no es, o sea, todos lo criticamos todo porque tenemos nuestros esquemas. Son unos esquemas mentales y no salimos, no dejamos que el espíritu nos sorprenda. La misa tiene que durar esto, la adoración tiene que durar esto, la no sé qué tiene que durar esto, la no sé qué. Son unos esquemas y nos metemos en el tiempo cronológico y no pasamos al tiempo querótico. Obviamente, yo en misa de 12 el domingo aquí no puedo hacerlo. Hay que saber ubicarse en el contexto, pero estando en una asamblea de la renovación, a mí me gusta mucho porque siempre he tenido ese pensamiento y, y, y cuando llegué aquí, pues los esquemas son muy fuertes de la Eucaristía de media hora. O sea, a mí me cuesta mucho, ya aprendí a hacerlo, pero celebrar una Eucaristía de media hora me parece, en semana toca hacerlo, pero me parece que me cuesta celebrar una misa de media hora. Eh, Había muchos esquemas y cuando empezamos a hacer el retiro de sacerdotes con el equipo, sobre todo con Eduardo, con el padre Toraño, empezamos a ver de que no pusiéramos esquemas. Y entonces no, los curas somos muy esquemáticos. Si aquí son esquemáticos, los curas de aquí son mucho más esquemáticos. Entonces, lo primero que pedían cuando llegaban al retiro de sacerdotes es el horario. El horario, claro. ¿Cuánto dura esta charla? ¿Cuánto dura esta no sé qué? ¿A qué hora nos vamos a levantar? ¿Qué? Y entonces lo que decimos con Eduardo es, no damos horario. Déjate sorprender por el Espíritu. No hay horario. ¿Cuál horario? Y entonces el cura entra como, le da como, más que no hay. Entonces, ¿hasta qué horas es y cómo es? Y entonces nos dejamos. Hago muy buen equipo con Eduardo en eso. Vamos a dejar. Sí. No falta pues el que llegue y pero nos sorprende el Espíritu. Nos sorprende el Espíritu constantemente. Cuando usted, obviamente hay límites, hay prudencia, lo que sea, pero cuando usted deja que el Espíritu fluya, usted se deja sorprender. Pero cuando usted encierra el Espíritu Santo en un esquema, le impide. Y el don de lenguas nos invita a eso, a romper los esquemas, a romper las estructuras. Usted que tiene la formalidad, la lengua, el lenguaje es una formalidad, es una estructura lingüística. Y usted con el don de lenguas rompe la estructura lingüística. Es una cosa abrumadora, abrumadora. Usted rompiendo estructuras lingüísticas. ¿Y qué orden lleva aquí? No, aquí no lleva nada. Que es el espíritu que fluya. Déjese sorprender por el espíritu. Obviamente, incluso ayer lo decía en la charla del retiro, eh, la virtud está en el medio. Hay gente que peca por exceso y hay gente que peca por defecto, obviamente. Pero sí es mejor atajar locos que empujar bobos. Usted verá en cuál se clasifica, ¿cierto? Hay unos que son frenados, que les cuesta, que no hay que... No, es mejor orientar al que tiene ese ímpetu, ese deseo, ese ánimo. Y por eso vamos a profundizar un poco ya eh, en lo que es la experiencia de la oración en lenguas, la experiencia de la oración en lenguas. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, mi padre fundador, habla de la oración en lenguas, un librito que se llama Los carismas de la iglesia, bien interesante, y nos da como 7 puntos fundamentales sobre cómo es la experiencia de la oración en lenguas, la experiencia de la oración en lenguas. Entonces, lo primero que dice es que es un momento de disfrute, disfrute. La palabra, yo me puedo salir de aquí, ¿cierto? Porque tengo el micrófono aquí. Una palabra gringa que se utiliza mucho, el enjoy, disfrutar, gózate, enjoy. O sea, ¿saben tal cosa? La oración en lengua es para disfrutar. Tú no estás pensando qué palabra voy a decir, cómo voy a conectar, cómo tiene sentido esto. ¿Cómo?
Entonces, no tengo que estar pensando en conectar palabras, en qué decir, que tenga racionalidad. Obviamente uno habla muy mecánicamente, muy espontáneamente, pero la acción en lenguas es un momento de disfrute. Estás conectado con Dios en la alabanza, estás conectado con Dios y empiezas a balbucear, ya el lenguaje humano no te alcanza para poder proclamar la magnanimidad y la grandeza de Dios y empiezas a disfrutarla. Como ese niño pequeño viendo a su madre, y lo disfruta y se goza. Es un disfrute, es un gozo. La alabanza en lengua, la oración en lengua, tiene que llevarme a disfrutar la oración, a disfrutar la oración. Tiene que ser un momento de disfrute, de gozo en el Señor. Aquí no utiliza mucho esa palabra. En España no utiliza mucho la palabra gozo, ¿no es? Pero para nosotros en Latinoamérica la usamos mucho, el gozo, el gozo, el gozo. Gócese, disfrútese, el gozo de Dios. El mundo nos da alegrías momentáneas, euforias. El gozo de Dios es permanente. Y entonces, orar en lenguas es un disfrute, es un gozo. El segundo punto, o la segunda característica de la experiencia de lenguas, es que baja el ego. Sí que lo necesitamos eso. Baja el ego. Y Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo nos trae una reflexión, ¿no?, de un jesuita francés que es interesante. Dice: para el hombre moderno, tan soberbio, tan engreído por sus avances científicos, sería muy provechoso orar en lenguas. Para el hombre de hoy que se las cree que es muy provechoso orar en lenguas. Hay un padre francés, un jesuita francés, se llama el padre Domingo Bertrand, y habla sobre el don del carisma de lenguas, dice Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo de esta manera: es el más humilde de los carismas. Es aquí donde aparece la buena nueva que puede ser hoy hablar en lenguas. Ha sido suficientemente establecido por los especialistas que este hablar no es en realidad más que un balbuceo infantil, un modo de devolvernos a la prehistoria del lenguaje adulto. Sí, al lado del bebé y del animal. Oí decir de una de las personalidades más importantes del pentecostalismo católico, es decir, de la renovación, de los Estados Unidos, que el don de la glosolalia, este carisma, es importante porque es el más ínfimo, el más pequeño, colocado siempre por San Pablo al final de la escala de los dones espirituales. Caería uno en una ilusión si buscase allí una realización heroica del yo. Todo el heroísmo consiste en dejarse conducir a un acto en el cual públicamente, en un sentido solemne, reconozco que soy nada, que soy un incompleto, que no soy capaz de hablar ni de relacionarme con Dios. Es renovar la experiencia de Jeremías al comienzo de su misión profética. Señor, sabes que no sé hablar porque soy un chaval, un muchacho, porque soy un niño. Jeremías 1:6. Es dar una fuerza real a las palabras de Cristo. Si no os hicieras como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateos 18:3. Fíjense qué lindo esta. Es una experiencia espiritual que nos lleva a morir a nuestro ego. Nos lleva a morir a nuestro ego. Hoy que fíjense que todos los demás dones, decíamos señor Alfonso, de alguna manera nos muestra en cierta medida un grado heroico, ¿cierto? Oración de sanación. Se hacen milagros a través de la oración que usted hace. El carisma del canto, el don del canto. Entonces, tal, ¿no? Entonces vamos. El de la predicación. Entonces, uy, qué predicador. Pero el carisma de lenguas, no hay ninguna clase de heroicidad
Uno se niñece y es Dios hablando en uno. Es una hermosura, es una hermosura. Es una experiencia que abaja el ego, que abaja el ego. Me gusta esa segunda característica que da Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Primero el disfrute, después bajar el ego. Tercero, es un acto de pasión y de locura. Pasión y locura. Me gusta esa conexión que hace. Menciona a Carl Stern. Teólogo que responde así a quienes se burlan de este don. Se burlan de este don y dice, siempre queda un elemento de locura en el encuentro espiritual. Como cuando una frase conocida de Martín Valverde, cuando vemos a Jesús, tenemos que decir, ver a Jesús en la cruz es darnos cuenta de que o está loco o es Dios. Y la verdad es que está loco y es Dios. Está loco de amor, muere en una cruz. Esto del acto espiritual, de la relación con Dios, esto es una locura. Usted la ven como la loca de la casa. Esa abuelita mía está loca rezando todo el día. Qué tontería. Esa hermana mía ahora vive en cosas de que carismática, está loca. Usted es loco de la casa. Lo que pasa es que a veces va pegándole esa locura a otros y entonces ya, como todos son locos, entonces todos estamos locos, entonces ya todos nos sentimos normales. Pero esto es una locura. Lo dice San Pablo en la carta a los Corintios. Locura para los romanos, herejía para los hebreos, para nosotros fuerza y poder de Dios. La locura de Dios. Para los hombres locura de Dios, pero para nosotros sabiduría de Dios. Esto del acto religioso, del conectarnos con Dios es una locura. Y la oración en lenguas nos lleva. ¿Qué estás haciendo tú? Yo me acuerdo empezando en el camino espiritual, yo decía, Señor, dame cualquier don menos el don de lenguas. Eso es locura, eso es fanatismo, eso es psicología de masas. Todos empiezan ahí, y el otro y todo termina ñi. Eso es un acto emotivo, eso es histeria colectiva. Ya les conté hace un mes cómo tuve la experiencia del carisma de lenguas fuerte, porque lo retenía hasta que el Señor me lo hizo. Y si no, usted escuchó hace un mes, puede seguirme a través de las redes sociales, no, mentira, quedó grabada la enseñanza hace un mes, y la puedes buscar ahí el testimonio para no quedarnos allí. Pero es un acto de locura, fíjense, siempre queda un elemento de locura en el encuentro espiritual. Siempre que el hombre y Dios se enfrentan para algo muy fuera de lo normal. Este es el signo contradictorio que señala toda la historia de la salvación. Dios ama al hombre con la locura del amor y prueba el amor del hombre hasta la misma locura. Eso me encanta. El amor de Dios. Dios ama al hombre con la locura del amor. Y después la respuesta del hombre tiene que ser con la misma locura. Amor con amor se paga. Y un amor loco se responde con un amor loco. ¿Qué es lo loco? ¿Quién me define a mí que algo es normal? ¿Quién me define lo loco? Entonces, la normalidad la establece la cultura, establece el hombre. Hay cosas, hoy han quitado enfermedades psicológicas, no vamos a hablar de locura, hablamos de enfermedades psicológicas, las han quitado de los libros de psicología, porque para esta sociedad es normal, con todo respeto, una disforia de género. Es un problema psicológico. Repito, no estamos hablando de locura. Es un problema psicológico. Problema psicológico. ¿Qué es más grave? Voy a preguntar aquí, voy a caer en problemas.
cambiar la edad o cambiar el género, que es más fuerte. Estoy hablando con mujeres que se cambian la edad constantemente. No, espero que ustedes no. Las cristianas no lo hacen. Si yo digo que me identifico de 15 años, ¿qué? Entonces, ¿qué me dicen? Pues, está loco. Pues, tiene una disforia de edad. Pues, está en una edad que no es. Es una disforia. Hoy eso es normal, que tú te identifiques con lo que te quieras identificar. Entonces, yo en vez de ayudarte a ti, oye, tú tienes una percepción no adecuada de la realidad, tengo que ayudarte para que salgas algo, tires un vacío, alguna cosa en tu corazón te ha afectado allí, para que te sientas de esa manera, respetándote. Si tú eres un adulto y lo decides, pues bueno, lo respeto, pero tal vez haya algo allí que necesite ser ayudado, acompañado, asistido, sanado. Estas palabras generan problemas. Pero entonces la normalidad hoy es normal. Yo me identifico como hoy amanecí femenina, mañana amanezco un poco masculino, pasado mañana tengo 3/4 de masculinidad y 2/4, entonces una cosa así como que, ¿cierto? Alguno dijo por ahí, no, es que Dios es binario, porque Dios es espíritu, es diferente. Entonces, cada cosa, lo que se nos ocurre, ¿cierto? La normalidad la da la cultura. Entonces, lo que para el mundo es locura, para Dios es sabiduría. Para Dios es sabiduría. La sabiduría de Dios es locura para el mundo, porque el mundo no entiende. Entonces, cuando hablamos de las cosas de Dios, son locura para el mundo. No se entiende. Lo que el hombre determina, lo que la sociedad determina que es normal. Y terminamos aceptando como normales un montón de cosas que son absurdas. Y aceptamos y empezamos a llamar loco a unas cosas que son absolutamente normales. Es que lo normal es que nos relacionemos con Dios. Lo normal es que hablemos con Dios, pero se nos ha olvidado. Esos dones preternaturales que recibimos y que perdimos en el jardín del Edén por el pecado. Lo normal era que el hombre se relacionara con Dios. Lo normal era que el hombre no muriera, que fuera inmortal. Lo normal era que el hombre fuera impasible, es decir, que no sufriera. Eso era lo normal, así nos creó Dios. Dios nos creó impasibles, nos creó inmortales. Eso es lo normal. Y hemos perdido toda esa normalidad. Lo normal es que el hombre se relacione de intimidad con Dios. Si de veras quiere saber lo que significa la experiencia pentecostal, no se fije en las lenguas, sino que pase por la puerta y encuéntrese con el Espíritu. Es un acto, si uno se pone a mirar, eso no es como raro, la persona ve la oración en lengua y dice, es como raro. No, esa es la puerta, entre por ahí y verá la experiencia. Ahora, ojo, la puerta no significa que, ya eso lo explicaré, que todo el mundo tiene que orar en lenguas. Es un don que Dios se lo da a quien se le da la santa voluntad. A quien Dios quiere. Dios se lo entrega a quien Dios quiere. Ay, como salgo de oscurito. Cuarto punto. Es una experiencia que me lleva a abrirme a Dios, que es liberador. A la liberación de Dios. Liberación de Dios. Dice el cardenal Sueñes. Me imagino que todos conocen al cardenal Sueñes. Es uno de los grandes promotores de la renovación carismática, padre del Concilio Vaticano II, que ha escrito los documentos iniciales de la renovación, unos documentos muy conocidos, que es los documentos de Malinas. Y dice que esto puede parecer extraño a quien opine que la glosolalia es una bobada. Sin embargo, un hombre de la categoría intelectual del cardenal Sueñes se expresa así. Muchos testimonios confirman
y por mi parte añado el mío. Cardenal que oraba en lenguas. Que tal modo de orar es una forma de desprendimiento de sí mismo. O sea, romper con mi ego, con lo mío, con mis apegos, con mis dependencias, con mi apego a lo humano, a lo material, a lo tangible. Es un desapego, un desarraigo de lo mundano. Desprendimiento de sí mismo. Desbloqueo y liberación interior ante Dios. Es como desbloqueo, una de las cosas. La oración en lengua tiene un poder, eso, como que uno se desbloquea. Yo a veces llego, Rodrigo es testigo a las misas de la renovación, y llego con un cansancio, una cosa, porque un domingo en la tarde es una hora feísima para un sacerdote. Toda la semana, el boleo que hay el sábado, el domingo, lo que hay, y uno domingo a las 5 de la tarde celebrar una misa carismática de 3, 4 horas. Yo le digo a Rodrigo, hoy voy a hacer la misa cortica. Rodrigo nada más se ríe, porque cuando yo le digo así, o sea, llega uno y empieza a orar en lenguas y a orar y acá. Es como un desbloqueo ahí. Hay gente también, a ustedes también les pasa, que llegan a la misa cansados, llegan a la misa con dolor, con tristeza, y llegan a la misa, ¡pum! Y un desbloqueo y como, ay, salgo como de nuevo, como cansado. A veces celebro una misa de media hora y digo, ¿cuándo se acabará? Y estoy aquí en 3 horas en alabanza, en oración, y como que no lo siento, como que no lo siento. Es una liberación. Bueno, la experiencia del cardenal Suenes, de manera especial con la oración en lenguas. Es un desbloqueo y liberación interior ante Dios y los hombres. Si al comienzo de la experiencia se acepta este acto de humildad, con su riesgo de parecer infantil y ridículo, se probará la alegría de descubrir de una manera de orar por encima de las palabras y más allá de todo cerebrismo. Más allá de todo cerebrismo. Es una manera infantil para el hombre, pero en realidad, fíjense qué palabras tan elocuentes de Suenes, dice, es una manera de orar por encima de las palabras. ¿Cierto? Nos decía el anterior autor, Domingo Bertrand, que era como un regreso a lo primitivo, pero Suenes dice, no es que no regresemos a lo primitivo, es que es por encima de las palabras. Es una oración por encima de las palabras. Más allá de las palabras y más allá de todo cerebrismo. Tal modo origina paz y expansión humana y no excluye ninguna otra forma de orar, pudiéndose practicar sola o en grupo y conectarse con otro tipo de oraciones. Cuando ella toma forma de un canto colectivo improvisado, tal oración a menudo alcanza una gran belleza, una impresionante intensidad religiosa. Ante todo, aquel que la escuche sin prevención. Como es de bonito unos cánticos en lenguas y siento una liberación, una intimidad con Dios. Quinto, experiencia de la oración en lenguas es un medio de abandono y de confianza en Dios, como un niño en brazos de su madre. Hacerse niño. Dice Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, es un acto de humildad y de espíritu infantil que desemboca en el reino de Dios. Fíjense qué bonito, qué trascendente esto. Si os hacéis como niños, entraréis en el reino de los cielos. Bien se conoce tal palabra de Jesús que apunta muy lejos. Este don tan poco cerebral abre una brecha en nuestro sistema de reserva y de defensa y ayuda a franquear una especie de espacio entendido como liberación y abandono de sí en el Señor. Este sorprender entrega el cuerpo y el alma a la obra del Espíritu. Si uno se presenta a ello, por no ser más que una especie de trinquete inicial, no deja de ser menos precioso, porque traduce a su modo la libertad interior de los hijos de Dios. Entonces, dice Alfonso, nos ayuda a abandonarnos en Dios, a entregarnos en Dios. Uno ora en lenguas y ya se deja llevar.
Sexto, se entra en la esfera de lo místico y de lo inexpresable. Lo místico y lo inexpresable. Yo no sé si ustedes como carismáticos lo saben, pero grandes teólogos de la Iglesia Católica, cuando a veces que nos critican, ya cada vez menos nos critican, pero grandes teólogos de la Iglesia Católica defendieron la renovación y los carismas, y entre ellos la oración en lenguas. Karl Barth, otro teólogo, ha descrito la glosolalia como un esfuerzo para expresar lo inexpresable, para alcanzar lo inabarcable. Vamos a expresar lo inexpresable. O sea, vamos a hablar de Dios, expréseselo. Es inexpresable. Entonces es un esfuerzo para expresar lo inexpresable. En estos días vi un meme que me causó mucha risa. A veces uno está ahí en el computador viendo cualquier cosa y le salen a uno esas cosas de YouTube. El chiste más no sé qué, el chiste no sé qué. Y pues, estaba distraído y me puse a ir a estos memes. Entonces, que las cosas más graciosas que pasan en televisión. Entonces, puse los videos esos graciosos que pasan en televisión. Y una periodista brasilera, no había visto esto, una periodista brasilera, llega a entrevistar a una señora. Entonces la llega a entrevistar. Entonces le dice, ¿qué? Le habla en portugués. ¿Cómo le ha parecido? No hay qué, cualquier cosa que le pregunta. Uno ni le presta atención a lo que dice, aunque en portugués uno medio entiende el español. Entonces, le pregunta cualquier cosa y empieza la señora. Era muda. Era muda y la entrevistadora. Entonces uno dice, pues la embarró, ¿cierto? No, pues la entrevistadora como si nada. Bueno, ¿y qué tal esta otra cosa? Y bueno, ¿y qué te parece? Y le hace una entrevista completica y la mudita trató de hablar. Pero lo que me impresiona a mí, pues, más allá del chasco de la presentadora que no se dio cuenta que estaba entrevistando a una muda, sino que ella le sigue preguntando cosas, claro, la señora no. Pero hay tanta expresividad en esa mujer, en la mudita, tanto que como que provoca seguirla, como provoca seguir. Uno no sabe qué, pero con su rostro, con su y ademanes, o sea, expresa sin palabras, expresa lo inexpresable, lo que no es, o sea, sus gestos, su alegría, su todo, como denota como, seguime contando, hombre, yo quiero como seguir escuchar, pero sin palabras puedo escuchar muchas cosas. Entonces, y a veces una mirada, un gesto dice más que 1000 palabras, ¿cierto? 1000 palabras. Entonces, Calvar dice, es un esfuerzo para expresar lo inexpresable. San Pablo diría, a su vez, que el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos inafables. Romanos 8:26. Y se une él a tal oración misteriosa. Yo creo que ya les he hablado del misterio, ¿cierto? El misterio no es aquello que no puedo alcanzar, sino aquello que solo lo alcanzo porque se me revela. O sea, aquello que por mi fuerza es un misterio, no es algo que no pueda conocer, es algo que para conocerlo tiene que venir de allá para acá, tiene que revelarse. Entonces, dice San Pablo, se une él a tal oración misteriosa. No, esto lo dice Monseñor Alfonso Uribe explicando a San Pablo, perdón. Y se une él a tal oración misteriosa, inarticulada, dejando a Dios mismo el cuidado de glorificarle y de darle gracias por un amor que sobrepasa todo conocimiento. Dice Efesios 3:19, algo que sobrepasa todo conocimiento. El lenguaje psicológico se diría, he aquí la voz del subconsciente, como son también los sueños, la risa, las lágrimas, la pintura, la danza. O sea, fíjense cómo relaciona, si usted empieza a ver, la oración en lenguas como arte. En estos días fui a una galería que hay por aquí de arte, creo que les conté, de arte moderno. Y entonces llegué con el vicario, porque estaba con el vicario, y fuimos allí a visitar unos artistas que pusieron una galería, 3 rayas, una cosa así. Y entonces pues llega el artista y me pregunta, ¿qué te parece? Y yo, increíble. Yo de arte, perdón, pero yo de arte moderno no sé.
No, increíble, se ve la profundidad de lo que quiere transmitir el artista. Sí, mira, esto significa, y empieza a sacarle este color y un montón de cosas que uno es ignorante de eso, uno no sabe. Pero claro, el artista, el otro día pusieron aquí afuera de la parroquia, no sé si vieron, si les tocó, un montón de palos con un montón de bolsas plásticas. Y entonces la gente me decía, padre, y eso es una obra de arte, pero no existe, en serio. Fue una obra, los artistas hicieron eso, y entonces una obra que denunciaba el problema ecológico, de cómo nosotros hemos dañado el ambiente y no sé qué. Y uno, ya se la explican y uno, oh, sí, claro, sí, sí, sí. Pero si uno no se la explican, uno no entiende. Pero el que tiene esa vena artística, es impresionante. A mí, por ejemplo, uno de los artistas, a mí hay dos artistas que me gusta mucho ir a ver, perdón mi ignorancia, Ana, hay dos artistas que me gusta mucho ir a ver al Prado. Yo no sé de pintura, pero a mí me encanta el Greco y me encanta Velázquez. A mí me encantan eso. Entonces a mí me ponen a Tintoretto y a todos esos italianos. No, a mí me gusta el Greco, me gusta Velázquez. Y entonces, una de las cosas que pasó con el Greco fue que fue allá al Escorial y le hizo el retablo allá al rey, y el rey dijo, qué porquería esta cosa, y lo mandó para atrás, no lo quiso, no quiso que el Greco le siguiera haciendo las cosas en el Escorial, y entonces se fue para Toledo. Gran artista el Greco, pero el rey no entendió esas figuras alargadas o esas cosas, ¿cierto? Yo de pronto estoy diciendo una tontería y Ana me corrige, pero no entendieron, muchos no entendieron, y las pinturas del Greco, eso, y usted ve esas figuras alargadas que como que lo llevan como a la trascendencia, como a subir, eso es hermosísimo, hermosísimo, pero a veces uno no entiende el arte, la danza, los movimientos, y uno ve esos movimientos y esto qué y tiene su significado, su cosa. Aquí no se muestra mucho, yo he tratado de montar, pero no he podido montar, se lo voy a pedir al Señor, un ministerio de danza. A nosotros muchos teníamos ministerio de danza y usted en el ministerio ve a los muchachos, las chicas danzando y están en oración, es oración danzando, eso lleva, fluye, es hermosísimo. Ministerio de danza. Y entonces algunos dicen, y eso es brincando allá mientras uno está rezando, me están desconcentrando, vea, eso es un irrespeto contra la liturgia, eso no entiende. Pero el que está metido en ese ambiente se da cuenta que eso es sublime, eso es el cuerpo en alabanza a Dios, es hermosísimo. Entonces, esto de la oración en lenguas es como la risa, las lágrimas, la pintura, la danza, están inconscientes, eso sobrepasa, sublime. Todo ello tiene lugar en las profundidades de nuestro ser, de donde procede un efecto de profunda curación, que es a menudo reconocido, curación de traumatismos ocultos que impiden el desarrollo de la vida interior. Entonces, Monseñor Alfonso Uribe, ¿cómo le da esa fuerza? Hay musicoterapia. Mi mamá tenía Alzheimer, tuvo muchos años Alzheimer, y ella, no me acuerdo, pero usted le ponía musiquita y ella empezaba como a recordarse, sabía las canciones. Hay gente que pasa por problemas, ¿cuánto nos ayuda la música? Hay equinoterapia, entonces se montan en los caballos, hay muchas cosas ahora para ayudar. Bueno, pues, ¿por qué? Porque tocan esa fibra inconsciente. La pintura, hay gente que a través de la pintura sublima y bota allí todas las cosas, ¿cierto? Pues entra en eso. Entonces, tiene un nivel curativo. Reconozcamos que nos encontramos en general tremendamente embarazados cuando se trata de exteriorizar nuestros sentimientos religiosos profundos, tanto cara a Dios como cara a los hombres. Incluso los mismos sacerdotes y religiosos saben muy bien cuánto cuesta entregarse y liberarse en la profundidad espiritual a sus hermanos con los que viven codo a codo, pero a veces superficialmente. Estamos petrificados en formalismos, ritualismos. Nuestras asambleas cristianas comienzan a despertarse poco a poco con una expresión comunitaria litúrgica tras muchos siglos de pasividad. Todavía no hemos encontrado el calor conveniente y necesario
a una fiesta, a una celebración fraterna. El deshielo se va consiguiendo poco a poco. Todavía en nuestros días el Papa tiene que ponernos en guardia ante la rutina de la oración y ante el abuso de las fórmulas hechas del todo. Como decía Jesús, ¿es el hombre para el sábado o el sábado para el hombre? Y a veces las formas, los ritos, las cosas, no dejamos fluir, no dejamos que fluya. La oración en lengua nos permite eso, entrar en lo místico, en lo inexpresable. Último punto, ya me pasé, pero vamos a llevar el último punto. 7 es doctrina católica renovadora. O sea, la oración en lengua no es algo que es fuera de nuestra doctrina católica. Es propio de la doctrina católica, pero renueva. El don de hablar en lenguas, lejos de ser considerado como algo arcaico, podría ir convirtiéndose en un elemento de renovación en más de un plano vital. No hay por qué asombrarse al ver cómo revive una práctica que en ningún modo es debida a otra tradición distinta a la nuestra. Esto es tradición católica, es bíblico. Hoy que se están buscando tantas tonterías en el oriente, mantras, la gente dice, y usted está en la iglesia, y usted está en no sé qué, y esa tontería, pero sí son felices haciendo mantras, chakras, tonterías, se ponen a hacer yoga y a invocar espíritus y demonios a través de esos mantras, y eso sí, no les causa escozor decir eso, si tenemos doctrina sana. Meditación trascendental, y se van a hacer meditaciones orientales, habiendo meditación cristiana, habiendo contemplación cristiana, habiendo cosas arraigadas en la profunda tradición católica. Enuncio, solo los enuncio, porque ya no voy a hablar más de lenguas y ya se nos acabó el año. Consideraciones. Primera, no es obligatorio, no es puerta de entrada indefectible, o sea, que todo el mundo tenga que tener don en lengua, no. Es un carisma de Dios que se lo concede a quien quiere y cuando quiere. Por tanto, no podemos hacer un taller para aprender lenguas. Y se han hecho. No se hace. Repita, ñiqui, ñiqui, y el otro repite, ñiqui, ñiqui. Ay, ahora está en lengua, mira cómo oraste en lengua. No. Hay que animarlo, pero no presionarlo. Animarlo, pero no presionarlo. Porque muchas veces amarramos, a mí me pasaba, yo amarraba el espíritu. San Agustín dice, hablo todas las lenguas por la caridad y por pertenecer a la iglesia que las habla. Qué bonito. Hablo todas las lenguas. ¿Eh? Si tú tienes un carisma, es mío, porque yo pertenezco a la iglesia. No lo tengo, sí lo tengo porque yo pertenezco a la iglesia y tú también. No se puede traducir porque no es racional, se interpreta. Por eso se necesita interpretar. Segundo punto. Tercer punto. Se puede vivir personal y comunitario. Si se hace comunitariamente, como mensaje debe haber interpretación. Cuarto, perdón. Es un don de Dios. No puede ser rechazado ni combatido. No es cuestión de gustos. Es que no me gusta. Es un don de Dios. No me tiene que gustar. Es de Dios y ya. Entonces ni lo rechazo ni lo combato. No lo tiene todo el mundo y si lo regala, gloria a Dios. Quinto punto, hay peligros, hay cosas de Dios, del mal y del hombre. Hay que distinguir lenguas que se aprenden. Entonces hay que distinguir la imitación de las lenguas. Ojo, lo que quiero decir es que hay lenguas demoníacas, o sea, hay lenguas demoníacas, y hay otras lenguas que no son lenguas, sino que psicológicamente la gente empieza a repetir lo que oyen los otros. Hace un mes les hablé de que cada persona, Dios le regala un don de lenguas. Usted no tiene que repetir lo que dice el otro, que eso es psicológico. No es sugestión, no es trance. Usted las puede parar o no parar. Bueno, tengo más el don de lenguas, pero entonces se los paso y los pasamos. Pero yo creo que quedamos suficientemente enamorados y también profundizados en este carisma de lenguas. Ni lo rechazamos, pero tampoco sin él no. Señor, si tú quieres regalarme el carisma de lenguas, gloria a Dios. Y cuando oro en lenguas, me conecto con el Señor y es un don sublime. Amén. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, me despido porque me voy para el retiro. Nos vemos, si Dios quiere, dentro de 8 días, queridos hermanos. Vamos a tener espíritus. Estos días hemos estado haciendo